When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. It don't make sense going to heaven with the goodies dressed in white. I like black Timbs and black hoodies. Gotta probably have me on some real strict shit. No sleeping all day, no getting my dick lit. Hanging with the goodies, lounging in paradise. Fuck that shit, I wanna tote guns and shoot dice. All my life I've been considered as the worst. Lying to my mother, even stealing out a purse. Crime after crime, from drugs to extortion. I know my mother wish she got a fucking abortion. She don't even love me like she did when I was younger. Sucking on her chest just to stop my fucking hunger. I wonder if I died, would tears come to her eyes? Forgive me for my disrespect, forgive me for my lies. My baby mother's 8 months, her little sister's 2. Who's to blame for both of them? I swear to God, I wanna just slip my wrist and end this bullshit. Throw the magnum to my head, threaten the bullshit. Squeeze until the bed's completely red. I'm glad I'm dead, a worthless fucking Buddha head. The stress is building up, I can't believe suicide's on my fucking mind. I wanna leave, I swear to God, I feel like death is fucking calling me. But nah, you wouldn't understand. You see, it's kinda like the crack did the Pookie and New Jack. Except when I cross over, there ain't no coming back. Should I die on the train track like Rainbow and Beat Street? People at the funeral frontin' like they miss me. My baby mama kissed me, but she glad I'm gone. She know me and her sister had something going on. I reached my peak, I can't speak. Call my nigga cheek, tell him that my will is weak. I'm sick of niggas lying, I'm sick of bitches hawking. Matter of fact, I'm sick of talking. As we proceed to give you what you need. Not five motherfuckers. Get live, motherfuckers. As we proceed to give you what you need. Not five motherfuckers. Get live, motherfuckers. Now turn the mics up. Turn that mic up. Yeah, the beat is knocking. Leave that mic up though. Turn that shit the fuck up. What? Turn up louder. Yeah. Who shot ya? Separate the weak from the opsa. Leap hard to creep them Brooklyn streets. It's on, nigga. Fuck all that bickering beef. I can hear sweat trickling down your cheek. Your heartbeat sound like Sasquatch feet. Thundering, shaking the concrete. Then the shit stopped when I fall the plot. Neighbors call the cops, said they heard mad shots. Saw me in the drop, 3 1/4. Slaughter, electrical tape around the daughter. Old school, new school, need to learn though. I burn, baby, burn like disco inferno. Burn slow like blunts with yayo. Peel more skins than Idaho potato. Joder. The lyrical molesting is taking place. Fucking with B.I.G. it ain't safe. Saludazo, Hola, ¿se me escucha? Hola, ¿se me escucha? Hoy estoy viendo un ano, te lo juro. Hoy tengo los ojos pa' la puta. F por mi panita Notorious que lo mataron tiroteado. This is what I'm going to do. Dime. Even if I don't have a video game experience, I could be an interesting profile for the community. Sí, tú tienes que hacer un hueco. Myself, I'm not a hardcore player, but I really like this environment that people are pure. Digo, pero no te mates, hombre. I did my master's in creative writing. Alors j'ai fait de la psychologie. Mechanical engineering. I have studied 3D, so I am actually a 3D texture artist. Fua, que gana que anuncien un nuevo FIFA hoy, loco. I had the opportunity to No, FIFA no. at Ubisoft. I've stayed as gameplay programmer. FIFA no. I ended up at Ubisoft Red Links through the No, Ubisoft FIFA, graduate no, program. So this is a 2-year FIFA, program no, that we have within FIFA, Ubisoft for people who have just graduated from university. Tengo mucha calor. I went to No puedo decir nada. game design school because I knew from the start that I wanted to work esto with es una games. puta I started mierda. working in Ya the lo sé. industry as a QA tester. I started in the Mira, ni más mandos, as tío. a Tienes game 40.000 tester. I mandos started aquí, as a tío. tester. Y 40.000.
all developers almost start as Yeah. testers. It's very common. And then I was hired. I was a scripter at first, then became a level designer, mission designer, and after that, team lead, Yo diseño de todo. And now we're here. I got this opportunity. Hola, Actually. todos. A good friend of mine joined. Hostia, que dan recompensas por ver. ¿Qué recompensas It's dan? awesome here. You should come. I did something completely different in the past. I'm actually learned and did this for many years. No sé ni qué dan por ver el As a esto. finance advisor. Hola, Ale. Hello. A job in a suit, right? J'ai commencé il y a bien longtemps en télévision. FIFA no, I FIFA. used to work in FIFA medical no, imaging, FIFA. as a project manager, and project To- management is voy what a allowed me to mirar get my foot in the door here el at Ubisoft. I actually left an IT Ubisoft company. España, a ver, pero... That's it. I left Fan. gaming since A mí me da que lo vemos en inglés, ¿eh? Well, I've always loved English. gaming and I've always Sí, wanted to porque get into gaming, but there's just Pues never vas been an traduciendo, opportunity. tú sabes, I was lucky enough English. to apply for this job at Ubisoft, and El it Roller was Champion first estará place, listo a really principios de great. 2021. Deberíais de haber sacado este juego gratis ya hace 37 años. Okay, I want to do something different. That's not what I want to do. Che, es que va un minuto y pico retrasado el de España. Encima no está en español. What I have to lose. And they said, No tengo okay, programa. If you want to join. Porque formateé, claro, el formatear no. Me cago en mi puta vida, tío. ¡Me cago en 10! Joder. Joder. Esto no puede ser. Es culpa de Alejandro. Alejandro, ¿por qué no me puedo poner los cascos? Tu hermano es tonto, la verdad. No, es culpa de Alejandro. Yo, Saturn, pone ahí. Saturns. Tu hermana. Saludos. Hola. Saludos, Saturns. Hola, hola. Oh, como me encanta la muerte de la gente, tío. Espectacular. A ver, la gente que se vaya uniendo, vamos, vamos. Andrea Vanega. Que esto es así, venga, vamos, gente, vamos. Che, la gente está escribiendo la gente está viendo el evento solo porque den algún juego gratis, tío, en serio. Juego gratis. Nada, quedan 8 minutos. Sí, lo pongo a pantalla completa ya, ¿no? Joder, se ve mejor en el directo que lo veo yo. Sí, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver. Gente, por favor, digan qué es lo que esperan ver hoy. Están dando una película en Canal Hollywood. Vaya mierda, digo mierda por decirle otra cosa. Cho, es la película de Airbender, me parece. Es la película de Airbender, creo. Me pareció que la había. Mágico, todo tal. Sí, mucha gente mágica. la película comparada con el anime que hicieron es una desgracia. ¡La Resistencia! Ese es el programa de Broncano. ¿Qué? Andrea estaba haciendo porno. ¡Adiós! No, estaba haciendo spam. ¿Spam? ¿Estaba haciendo spam? Ah, no, me acordaba que tenía puesto el chat ahí para cuando... Es verdad, lo tengo puesto el chat. Te has puesto el chat, por favor, no escribáis cosas obscenas como el pollo. Fornite Remastered, ojalá. Ojalá. Para PlayStation 6 a 517 euros. Yo lo que espero, que no es lo ideal, lo espero un Gear. Joder, va. Pues vas apañado si esperas ver un Gear aquí. Ya sé que voy mal encaminado, vamos. Hombre, cuando haga evento Xbox todavía, pero... Mira, un modo gratis del The Division 2, que no lo he jugado más porque no he comprado las expansiones. El FIFA 17, ese es el que toca este año, ¿no? No. Sí, no. Es que yo he visto los FIFA y los FIFA no lo han cambiado en nada. ¿Qué han cambiado el FIFA? Nada, no ha cambiado nada. Yo para mí... Hombre, es que este año todavía no se ha visto el de nueva generación. Pero bueno, se ve, no sé, se ve bien, ¿no? No lo sé, no... Andrea va a poner el multi-twitch ahí para que le vaya a topetar. Espectacular. Una pregunta, cuando pones el multi-twitch, ¿qué escuchas? ¿Los 3 directos a la vez? ¿O solo el que tú elijas? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Una Xbox 1,50 € y un cigarro, ¿eh? ¿Pero qué te vas a hacer, Agüita, Andrea, va a encender el ordenador. Se va a hacer la cena y todo. Poner multi-twitch, hacerse la cena, descubrir una nueva cura para el COVID. ¿No? Sí, espectacular.
No, qué barata la vende, dale. Me equivoco, 1.50. No. Arepa. Sí, claro, porque tú eres más de Play. Normal que digas esas cosas. ¿Quién es más de Play? Vale. Claro, no, hombre, pone una Xbox a 1.50. No, Tío, no, ponla un poquito más caro, ponla a 2.50. Eso no tiene que ver. No, que la ponga a 2.50, no a 1.50, porque la pongo un poquito. Puedes mutear a los otros dos o escuchar a todos. Chue, escucharnos a todos, por favor. Alejandro sin mega. F por mi pana. Andrea, manda unas cuantas. Ojo, evento especial limitado llamado Pesadilla, como sea, de zombies, me lo voy a fumar, pero vamos. Va a ser arepa. Va a ser arepa. Choy, es que yo podría decir una opinión polémica aquí muy dura. A mí las arepas no me gustan mucho. O sea, me las como también, pero no es una comida que me vuelva loco. Hombre, si debe estar bastante gente, con gente, o sea, si es una reunión con la familia. Y sí, eso sí, ese día podemos comer la arepa, la hacemos y no la comemos. Pero muchas arepas tampoco. Más por el rollo de comer entre todos y tal. Sí, no, pero por estar todos juntos, yo qué sé. Pone a dos bajitos y a uno alto. Que tengo. Dios. Yo lo que hago es que pongo a dos bajitos y uno. And now it's time to send it over to you, our players, our fans, our communities. Let's see what kind of cool stuff you've been up to in our games Y vamos a ver, in the y ahora latest episode of Wow Moments. ¿por qué están mencionando a esa gente? Aquí en mi chat no, yo te imagino. ¿Por qué están mencionando a esa gente ahora? ¿Por qué? ¿Nada? No. ¿Qué pasó? No sé, esta mañana Alejandro me estaba diciendo que enfrente de casa, había pasado algo y que si que me había dicho que había muerto alguien, no sé qué. Me parece ser que a lo mejor tenía razón. No se han enterado ni nada. Tío, la gente está enferma. Pero que... Un atuncito, ño, el atún está caro. Atún, señor atún, baje los precios, por favor. Joder, Andrea. Joder, Andrea, por favor. Si supiera te lo diría, pero no lo sé. Hostia puta. Pero anda uno, ¿eh? Sí, el 1 está hecho por Ubisoft. ¿Van a sacar otro jueguito de esto? No, pero... Hombre, es que el 1 no es que le puedas meter muchas cosas, la verdad. Sí, no, pues no es... A ver, hizo... Es más, lo bueno que tiene el 1 es que si te lo compras, lo sigues jugando, por ejemplo en Xbox. F por mi panel, cara. Señores, ¡Oh, Dios mío! en el puto teléfono... El Legión. El puto teléfono que tengo, lo voy a coger y lo voy a tirar por la... Vino la policía y la ambulancia, Dios mío. En paz descanse esa persona. Y después, por la tarde... ¿Cuánta gente había ahí? Tío, ¿cómo te entran ahí? Hay 517 personas y no se asoma nadie, ni siquiera a defender. Pues eso hay que ver a lo mejor en las noticias de... A lo mejor, pues si es algo de tal, yo veo las noticias de... Sí, la policía. De Televisión Canaria. Joder, Andrea, por favor. Espectacular, ¿eh? Andrea, ¿estás tonta o...? No, a mí me jode porque vaya antes a por ella que por mí. Primero por mí y después que vaya por ella. Ustedes son tontos, ¿por qué no se callan? Los dos. Pero tanto es Gili, el uno como el otro. No, Gili. Joder. Pase, calor. Thanks for watching the Ubisoft Forward eso no lo pre-show. cuento. Up next, the main show featuring new announcements and a few surprises you don't want to miss. Bueno, un par de sorpresas que se filtraron antes del evento, como el Príncipe de Persia. Remake que se ve regular. Por lo menos las imágenes filtradas. Oh, sí, quiero jugar al Rainbow Six
Así es, otra vez. ¿Van a sacar otro Rainbow? Pues me encanta, porque me lo imagino gritando. Pensé que no había la harina de arepa. ¿Van a sacar otro Rainbow? No, el Rainbow este se actualiza. Ah, una actualización. Sí, bueno, pero ya confirmaron hace tiempo que se iba a actualizar para las nuevas consolas. Gratuitamente. Crea, por ahí hay un super, creo. Estás en el campo o puedes ir a buscar harina. Yo, pero haces Andrea salir ahora al campo ahí al lado y se muere. Sí, no tiene venta. ¿Me muero hasta yo? Tiene alguna venta por un lado, pero por un lado tiene alguna venta. No, lo que más cerca le queda es el al campo, yo creo. 100%. Así que yo he visto por ahí algo de... ¡Ay, Dios! ¿Qué empieza? Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Línea. 2, 1, ¡fuego! ¡Vámonos! Para eso me como un pájaro. ¿Por qué? No, pero que tengo la harina. With the dance. Sit the games. ¿Dirán algo de los casos de abuso que hubieron? Ubisoft Forward. I'm Yusuf. I'm Neelam. Today's show will Fue, es que reveal new Ubisoft games, tiene una give movida behind-the-scenes detrás tensa insights from our últimamente. development teams, and share some exciting updates on projects you've been waiting for. Ponle un Let's get SSD. started with a game you've been waiting to hear more about since it was teased last year. Claro, le ponen el SSD y se inicia más No, rápido. yo me río porque se joder, tarda mucho, medio año, dice. Sí, sí. Ojo al príncipe de Persia. Es que es Andrea. Ojo al príncipe de Persia. Ojo. Our divine powers sealed away. Príncipe de Persia. No, es Even el the gods. Immortal Phoenix ese de mierda. Que antes era el Gotham Monster, me parece. Sí, el Gotham Monster. Que ahora es Immortal Phoenix, la madre que me trajo al mundo. Andrea está Ojo, que este tiene buena pinta. hablando con Marco. No, Oh, sí. no. Mira, José Martí. Ese es top. Thor. Rentor. El torrente. No es torrente. De este se filtró gameplay. No, muy duro. No, yo qué sé. Digo, yo no me meto porque no sé hablar, no sé decir nada. Deja de meterte droga, por favor. Antes de eso me metí un par de pastillacas. Yo no soy. Pues, ni idea de quién. Hostia. El Slender. Che, va a ser de pegarte de piñas contra criaturas mitológicas tochas. Esto se me Ojo, recuerda, tiene muy buena pinta. Se me recuerda a los que están así, ¿no? Las personas así. Habrá que ver gameplay. Se me recuerda al Gear, ¿sabes? El juego del Gear que tenías que pasar. Hostia, Juancho. No, Juancho, cabrón. ¿No? Juancho es con J. Eso sería Juancho. Que tenía que pasar por la gente así y no romperla o algo así, ¿eh? Que pasar por la gente y no romperla. Sí, en el Gear. Ah, el nivel de la ceniza. Sí, claro. Que está la gente. Me recuerda eso, que tiene un montón de gente igual. Sí, bueno, que ellos están petrificados por Medusa. La petrificación. Sí. Se coló Juancho. Immortal Phoenix Rising. Que antes era Gotham Monster. 3 de diciembre, ojo, Para ser dije Phillips and I'm the game director on Immortals Phoenix Lo Rising. quiero. I hope you enjoyed our reveal video. Pon un gameplay, I'm sure you noticed a lot tío. of new things since we first teased the game, including a new Está name. bien, Un gameplay, pon un gameplay. Hay que peta el directo. Extra production time has allowed us to expand our vision Yo- and explore new opportunities beyond our initial Renderizaron el We título felt the del name vídeo, Immortals Phoenix Rising better pero reflected this espectacular, new a 5 experience. FPS el renderizado del vídeo. Today, we're incredibly excited to give you the first in-depth look at our world, hero,
and Si veo yo que gameplay. se ve muy, Let's muy dive calidad. in. Se ve bien, Esto será en ingenio, creo ya. Immortals Phoenix O Rising sea, is no a por el hecho de la third-person, calidad, porque joder, open-world hemos visto action-adventure game juegos con más set in calidad. fantastical landscapes Pero of por el Greek hecho del renderizado You'll play as y que se ve Phoenix, bastante a Greek fluidito. warrior shipwrecked on the mysterious Golden Isle. Upon your arrival, you'll meet Hermes, one of the few remaining gods of Pensaba que era un tío, no una tía, es una tía. Hermes has heard of a prophecy Oh, that Hermes. only you can El save de the la voz. Greek gods Pensaba and que era un tío, reclaim una their tía. realm from Sí, es una Typhon, chica. the deadliest titan in mythology. Le tienes que pegar de This piñas al guacho entire este. epic story will be narrated by the titan Prometheus and Zeus, the king of the gods, Ojo, adding Zeus. a unique commentary and perspective to this legendary tale. Se parece al Zeus del Smith. Before embarking on this perilous journey, Ah, you'll no, get te to puedes create crear a tu your personaje. own Phoenix. And as you progress, you'll Incluso find even more un ogro. opportunities to Te puedes customize crear your a character by discovering legendary weapons, Sí. unique pieces of gear, Decirle a la gente que se vaya a tu and pantalla. earning the gods' blessings and mythical abilities that can turn the tide of battle. Joder, es que se ve bien el tema de poderes y todo You'll eso. need all the help you can get to save the Fua- gods and defeat Typhon. O sea, es un Zelda Breath of the Wild On your journey to save the gods, you'll grow stronger con and poder achieve y new, mitología. incredible things, like gliding with the wings of Daedalus, to jump Lo cual me higher, parece un fight melocotonazo. Ironborn, and glide freely in the open world. Ojo, Facing off against yo eso de mythical volar beasts le doy like un the 10. giant cyclopses, flying harpies, and huge multi-armed hecatombs. Hostia, y para el 3 de diciembre, o sea, para el 3 de diciembre sale Harnessing the pronto, power of the ¿eh? gods to master a O sea, lo tenían que tener ya cosillito. over-the-top combat system, Los efectos muy and bien solving logrados puzzles también. and challenges scattered throughout the world Sí, sí. to help Mucho improve brilli your brilli, powers. mucha partícula, me gusta. Está bueno. You'll also get to explore an epic, vibrant, and Un abierto stylized open estilizado. world filled with secrets, Joder. puzzles, and stories rooted in Greek mythology. Hay momentos que Once te a podría peaceful dudar home si for the estoy gods viendo el Breath of the Olympus, Wild the Golden Isle o is este now juego. overrun by creatures Hola, of the Andrea, de underworld. nuevo. To stand a chance against Typhon Te and his estábamos minions, criticando. you'll need to explore this mysterious land and become a mythical hero yourself. Dijimos que no te The gusta el world is choclo. divided in multiple regions, all ruled by a different god in need of your help. From the lush landscapes of Aphrodite's plains to the Me va mal, mechanical world pero of por el Hephaestus' ordenador o forge. por qué. Each region is packed with challenging battles, ancient puzzles, and secrets to uncover. You'll have the freedom to explore this entire open world as you wish, right from the beginning of your journey. Finally, stay with us for the post-show, where you'll get a look at new gameplay. I hope you enjoyed what you saw today. We can't wait for you to play Immortals Phoenix Rising. There's a lot more to show before launch, so keep an eye out for further updates. See you all on December 3rd. I'm so excited to play this game. It's a world I just can't wait to explore. Hi, I'm Phil Harrison. We're looking forward to Immortals Phoenix Rising coming to Stadia on December 3rd. We're also excited to announce that Joder, va all a salir en Stadia Stadia, players tío. will get a chance to try Immortals Phoenix Rising with a free playable demo before launch that is exclusive to Stadia. All you'll need is a Gmail account. With just a single click, you'll be able to add the demo to your Stadia library and instantly join Phoenix on her quest to save the Greek gods. Created specifically for this Stadia demo, Ubisoft have developed an entirely unique island for you to experience. We hope you'll love it. Hay demo para The Stadia. exclusive Stadia demo of Immortals Phoenix Exclusiva. Rising will be playable later this year in all regions where Stadia is accessible. Thank you to Yves Guillemot Más tarde and the este entire año en Ubisoft todas Quebec las studio regiones en las for que está their disponible partnership Stadia, and pero bringing supongo que tienes que amazing tener Stadia, experiences to obviamente. Stadia. The use of Zeus and Prometheus Stadia. as the narrators in Immortals Phoenix Rising led to a unique style of storytelling. Here's Michelle Plord to tell us more. My name is Michelle Plord. I'm lead cinematic designer on Immortals Phoenix Rising. I think the Por number favor. one thing that I love about my job is the sense of pride that I get. Dios, Andrea, qué bonito, te lo juro. Our job is consistent Me va a hacer with llorar. someone who is actually directing. We get to direct where we're shooting, what lens we're using, what's happening in the scene. Immortals Alejandro el Phoenix Sin Rising Mega. is a very narrative-driven game.
but it's also very lighthearted and stylized and very comedic. And I feel like that's where we get to shine as cinematic designers. One of the best example I have actually for this is Zeus and Prometheus are bickering. Zeus. Zeus is very, very much bored about Prometheus' story, so he decides to spawn some monsters, and then they just kind of appear in the world. And then the character sees, so we just kind of crouch zooms on them because we were trying to hit comedic timing. So Yo, pero ¿cuántas personas están en directo ahora mismo? Que estoy haciendo directo yo y 4 millones de personas más. Vale, que aproveche. Bueno, cuando te la comas, claro. Se lo vas a preparar And I ahora. think that's how you get the players to really be engrossed within a world. We want to make them feel No te la comas toda, eso es malo. even if it's just a laugh or a chuckle. I think we did our job. No, qué grande. Keep an eye out for further updates on Immortals Phoenix Rising before it launches this December 3rd. Now, it's time to revisit a dear friend. El príncipe de Persia. Este sí es el príncipe de Persia. Este sí. Most people think time is like a river Míralo. that flows swift and sure in one direction. ¡Ay, los fins! But I have seen the face of time. Por favor, que se vea bien. No, es que las imágenes que se vieron estaban muy chuscas. Estoy sufriendo. Hay algo raro. Igualmente me lo voy a fumar. Pero me lo voy a fumar durísimo. Fuck. Es que en qué momento se dejaron de hacer los príncipes de Persia para ponerte con Assassin's Creed, tío. Es que esto es vida, me cago en la puta. Fuck. Los feels, Ah, espectacular. Esto en la Play 2 era agua de mayo, ¿eh? Te lo fumabas como pero espectacular, ¿eh? O sea, esto es mi juventud. Vida. Es que si fuera remaster, pero es que hice remake y se ve medio, no sé, es que tiene algo como raro. Pero bueno, igualmente me sirve, ¿eh? O sea, me sirve bastante. My name is 21 de enero del año que viene. O sea, 21 de enero del año que viene, pero no vi nada de Next Gen. Parece raro. Original Prince of Persia, you know, people love this game. It has put a mark in everyone's heart. And now what we are going to do is we are going to bring it back. Because still people have that nostalgic feeling. People want to play that game. We are in an No descartaría que se atrasara a lo mejor. Pune and Bombay. We actually love to work Sobre todo por el tema de que para cuando va a salir ya está la Next Gen y demás. It's something which comes directly from our heart. So, you know, the main game which was made back then, the main essence is there. All the characters are there. You have your prince, who's very iconic, who was in this game. You have the princess, Farah, and let's not like, you have a Wazir, No sé who is a cómo, villain in this game. tiene algo All como the side raro, ¿no? creatures, you know. It just, we have give it a bit more flavorness. O sea, tú también lo notas, ¿vieto? Que está como, no The sé. voice which we are using for the prince is the same voice which was back then. You know, it just put goosebumps on our hands also when we heard him, because it's something which brings back to us to the O sea, como que en gráficos pasa algo raro que parece que es un juego de, no sé, como de principios de Play 4. 17 years later, but you know, the main good thing is his voice hasn't changed No at sé, all. no sé, es raro, I es don't know algo how we raro. do it, but it's the same. ¿Esos son cámaras o algo? Sí, claro, eso es para Being able captar to los work on the personajes. Prince of Persia is a huge honor because I think it's a beloved game. Nada, están hablando We personas de respected Ubisoft. the original design. We respected O sea, the igualmente es que me lo voy a storyline, fumar, we es que me lo voy a fumar respected the durísimo. characters. We just enhanced everything in the game, from camera to Sí, sí, combat, sí, as well as espectacular. the visuals. Yo no sé, no le veo mucho.
No sé, algo raro, a lo mejor ahora estas cosas de uno, no sé. También es lo que te digo, prefiero esto. Y vamos, lo prefiero 10.000 veces, me lo voy a comprar, pero espectacular. A que siga la saga muerta, la verdad. Sí, lo puedes reservar ya. No sé si es por la calidad del vídeo, porque es una alfa, no sé. Pero igualmente, espectacular, ¿eh? O sea, esto es un golazo. Xbox One and PC. It's time to head over to the virtual city of Neo Arcadia, where an intense and fast-paced battle rages on. Ya en principio todo lo que venga a partir de ahora debería ser new. Tío, el Hyper Escape esto al final no lo he jugado. Tampoco creo que lo voy a jugar. A lo mejor me mola, pero no sé. No lo he probado. Ja, nu wel. Ah, Ruby. Sí. Efectivamente. El Rubius. Joder, el Rubius en sus varias etapas, ¿eh? Mira, Willy Herreras. Espectacular, ¿eh? Debería de probarlo, pero es que me da pereza. Man, that was so hectic. Recopilación random de nuestro juego que te tenemos que vender porque es gratis, pero te lo tenemos que poner para que lo juegues. One big focus for the No, Hyperscape Dev team el is to juego ya salió regularly ya, add gameplay gratis. content and features, keeping the Completo. game new and fresh week after week. Oh, la nueva temporada. El nuevo evento, la nueva cosa. ¿Ves que me dan la razón? Está guapo, pero a mí no me gusta mucho tampoco. ¿Es o no? ¿Es o no? A cenar, kebab. 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 A cenar kebab. Kebab, como que kebab. This next one is for the fans. Kebab. Para los fans, pero ¿para los fans de qué? Hay muchos fans de muchas cosas, especifica. Cara, você não tá entendendo. Isso é hoje, aqui. A gente tem que ir lá. It's a heartbeat, a pulse, a distant vibration. It's a surge. Hola. A rush. The raw of a nation. No sé, no sé qué están haciendo. But everything you believed in. It's nothing you expect. O sea, dijo, esto es para los fans, pero no sé a qué se refería. Joder, porque a ti te puede gustar Ubisoft, pero ser fan por, no sé, por cualquier juego, básicamente. Vale, Rainbow. Yet everything you always needed. It's everything you achieved. Everything you cared about. It's everything you accomplished. Everything you cheered for. It's in every Mira, tú coges por aquí, te metes por ahí, lo rompes. It's more than gaming. It's more than just support. It's cherished. Sitting in the center here, coastline in open area. But Japón. gets taken down. So quick from the defense. Through there, they're both on the side. It's gonna run the corner. Finds one kill. The second one goes down. Mira, golazo de Brasil.
Share every action, share every emotion, share every struggle, share every success, every triumph. Yeah, share it with your friend, your family, your ¿Qué es team. la internacional del Rainbow, me imagino? The unforgettable. La Copa del Mundo, verano del año que viene. Director for Ubisoft. Today we are Fue espectacular, los anuncios que estaba esperando. And we can say that we are top tier esport title. It was El anuncio que estaba esperando. Yo creo que ya podemos cerrar el directo. We are working on esport for the last 5 years when we define a professional system. Ahora me voy a poner poquito. So the Rainbow Six World Cup is a new layer of competition of our esports ecosystem. It will be the first time we have a country-based competition for our esport title. In the Rainbow Six World Cup, we'll have 20 teams participating to the main event, but more than 45 countries will participate to the qualifier. La clasificación. We are very happy to introduce Tony Parker, our ambassador for the Rainbow Six World Cup. Coño, Tony Parker. Very proud to be with Tony Parker today. So Tony Parker, the ambassador of our first Rainbow Six World Cup. Bueno, creo que es jugador de la NBA, no sé si seguirá, creo que ya no So you sigue. are part of all the process of thinking about the World Cup. You will meet the players, the coaches. First of all, I'm very happy, very excited about the opportunity to be an ambassador of the Rainbow Six, the first. Yo, con lo del Hyper Escape y ahora esto me están matando. Me están quitando la gana de vivir. Ojo, vinimos arriba con lo del Príncipe de Persia. It's very different than team playing, you know, like when you go to your country and you listen to the national anthem and you have the goosebumps and you know, it's a great honor. These guys, they play for organization, Como they idea, don't ya play lo for veo. their country yet. For them, it will be something completely different. It will be the first time they will not play with their teammates. They play usually. What will be your advice? Enjoy yourself because it's a unique experience to play in the Disfruta de ti mismo. And then there's all the pressure around it, you know, because when you play for your country, a lot of pride comes in and Desnúdate para arriba. Competition. But I'm sure if they can feel what I felt, you know, they will love the experience. And I think in the global scale, for Ubisoft and Rainbow Six, it's a World Cup. Y si te quieres quitar la camisa por abajo. Big, you know, for the future of the game. I think it's just a huge opportunity, you know, and I'm very proud to be part of it. An ambassador like NBA champion Tony Parker just adds to the excitement for this massive event. Keep your eyes on all the Rainbow Six Siege social Sí, no me va a perder nada. We're not Rainbow done Six just yet with Rainbow. A new season is starting tonight. So let's see what the team has planned. Hoy empieza la nueva temporada Creative de Director of Rainbow Six Siege. The Rainbow Six World Cup is going to be exciting and bringing the best players from countries all over the world in summer 2021. But for now, let's focus on what is happening in the game right now. A couple of years ago, we made the commitment to be live for at least 10 years. And today, we are already close to the halfway point of this symbolic milestone. We are not only maintaining this commitment, but we are doubling down by investing more than ever to make the game grow and evolve. This season will be Siege's biggest one to date. And we're excited to bring a familiar face to the Rainbow Six operator roster permanently. Sam Fisher, our call sign Zero in Siege, is bringing his combat experience and training into the game. We are a huge fan of Sam, and we wanted to show you how he fits within our universe. Check this out. Échale un ojo, chiquíalo. Lyra, how's that stuff work on arthritis? The nanobots should help, but you'll pay for it tomorrow. Well, that sounds fair to me. Harry says you're here to win. No, por favor, no se droguen. Let's find out. ¿Se están drogando? Hostias, tío. Se pelea, digo, pues se lía. Hostias, tío, que se drogan. El vídeo está guapo, ¿eh? Eso sí es verdad. Eso lo puedes hacer en el Rainbow, de verdad, yo lo he visto, ¿eh? Eso lo puedes hacer en el Rainbow. Es así.
El Rainbow es azul. 100%. Oryx! What's your seed breath comment? Mierda! Mierda! How did the first lesson go? You might want to call a medic. R&D has set up the facilities you requested. Same time tomorrow? That's the deal. Splendid. Anything else I can do for you, Sam? Yeah. Call me Zero. Llámame Zero. The new season is live right now, and we're excited to get your feedback on Zero and the rest of the features coming out. Before I go, we also wanted to share some more good news for our players. As you know, this year is special, since the PS5 and the Xbox Series X are coming out. Today, we want to announce that we are going to bring you the best Siege experience on console in 2020, with up to 4K and 120 FPS by the end of the year. And best of all, current console players will all get la actualización del Rainbow Six es gratis, 4K 120 FPS en 2020. We're in this for the long run, and we have plans for years to come. Thank you. Tanto para Play 5 como Series X. At another fan favorite making its return. ¡Hostia! ¡Scott Pilgrim! Esto es un melocotonazo, Scott Pilgrim contra el mundo. Sí, sí, sí. Si no habéis visto la película, por favor, verla. O sea, la polla. No sabía que el Scott Pilgrim lo había sacado. Toma. Ubisoft. Es que es la hostia, Edición completa. ¡Ojo! Disponible estas navidades. Check in on the dystopian police state of future London. Music is a huge cultural touchstone, and when you're working on a game that's set in a real place, it's something that you have to focus really hard on to make sure you get it right. When we asked Londoners who was an artist who would really reflect and underscore the themes of Watch Dogs Legion, speaking up for the oppressed and holding those in power accountable, there was one name that came up over and over again. This guy went from, freestyling in the London underground music scene to headlining at Glastonbury in less than 5 years. He's had massive critical and commercial success. He's been on the cover of Time magazine. He's won dozens of awards. Están hablando del tipo de música que va a tener el juego, me parece. Has used his voice to speak up and fight for social and political change. Yo, Ubisoft forward, it's your boy Stormzy here, and I'm proud and honored to announce that I'm a part of Watch Dogs Legion. You lot are about to have your minds blown. In terms of recreating London, is the most insane, epic, incredible thing I've ever seen. So I'm honored to be a part of it. You guys are about to get an exclusive sneak peek of some behind the scenes footage and also of my brand new music video, Rainfall, which is going to be a part of the game. So. Me and my manager got a wicked relationship with the excitement he phoned me with. I haven't heard since I got booked for Glasgow. La buena captura de movimiento, There's this game. I'm getting bored of you boys. Flex on them looking like the Alderman boys. Big Mac, I was making all of the noise. And the big fur jacket, that's the thoughts of your boy. They rate me, that's so blatant. When it's all the future, I'm that's so Raven. Whenever they say my name, I take a payment. Even when I make it rain, I make a statement. Let the rain fall on my enemies. Fall on my enemies. Let the rain fall on my enemies. All of my enemies. Yeah, let the rain fall on my enemies. Agüita, ni el evento del Fortnite. Lord, let the rain fall on my enemies. Let it fall on my enemies. Yo. Put my shades on. Hoodie up and send a prayer up to Trayvon. The
trying to figure how it put his name on. And how it did it with no chains on. I give you the keys to no stress. First you give God the praise and see him work. I can't never be on my knees, I'm too blessed. Cause anytime I make it rain or reimburse, then I let the rain fall on my enemies. Fall on my enemies. Let the rain fall El on my copyright. enemies. El copyright. Espectacular. Bueno, en verdad por cada vídeo que subo, bueno, por cada directo que resubo me salen como 4 reclamaciones de copyright. No pasa nada. Now it's fallen into the hands of criminal organizations No pasa trying nada. to control whatever's left. It's all gone to shit. Lucky for us, our underground hacker collective DeadSec is here to build a resistance. El rollo de las mascaritas, no solo de los NPC, sino el rollo de las mascaritas de los personajes me mola un pollote. Football fans, construction workers, paramedics, annoying O tourists. sea, creo que por ahí han marcado un diseño y un estilo que le hace muy reconocible al juego. Could become your next playable hero and help you save the city. Let's do some recruiting, shall we? Well, this one looks promising. Let's hack into his Le tengo muchas ganas, Andrés. Ah, Dan, a getaway driver. He has a completely custom vehicle to make for a fast exit. And, an A ver cómo anti-chase después de ability, lo que making pasa en him el immune 2 to those también pesky chase acabas drones. en esta He situación, can also hack vehicles to clear the way. lo que es Reino Unido. Hot pursuit. Well, let's see him in action. Or how about Eleanor? A hacker could always be useful. Thanks to her viral hacking skill, her hacks propagate, affecting everything in the surrounding area. She also can electrify enemies with her shock hack and can steal access keys without needing to enter an Un enemy puntazo que aparte de que prácticamente cada NPC, cada uno tenga sus cosas, O sea, es la hostia. Epic. Feeling a little more artsy in your approach? Teresa is a street artist. Her paintball gun gives her a non-lethal way to take out enemies, Hostia, and qué she has guapo. paint bombs that can disorient them. Not bad, eh? So how do you Te convince ciego y the todo people te of la- London to join your team? Talk to them and find out what it takes to prove that your cause is worthy. Tell me what's wrong. I witnessed Albion doing some peak shit. These Clan Kelly guys, they've gone too bloody far. My friend's gone missing. Don't worry. DeadSec will find them. After you help them, they will join your ranks and become the stars of your story. Hostia. As you explore London, keep a lookout. Some of the most legendary recruits are not someone you just run into every day. Like this robotic beekeeper, Shelby. She Hostia, can qué wreak guapo, havoc using her bee swarm. She also has a unique weapon, the Overcharge. Molaría la hostia que de alguna manera hubiera alguien reconocido, que yo creo que lo harán, del primer juego del segundo. Hostia, pero está roto, ¿no? You can recruit the old bloody city if you want. Doesn't mean you should. Mola un pollote. Henry here's got low mobility, so he's not really fit for a mission that requires you to be nimble. Risa que dice, hostia. Seems like the perfect recruit. But if you're approaching a stealth mission, maybe you should keep an eye out for another hitman whose attributes Hostia, que tienes desventajas también. No matter who you recruit, Hostia, you pero can mola un huevo, specialize each individual to complement your playstyle by choosing one of the many Que por ejemplo uno unlockable tenga weapons and hipo gadgets like o the tos, tos crónica, alguna mierda así, y que te puedan descubrir en las misiones por eso. Yes, I did say. A ver, te vas a cabrear como un cabrón, pero en verdad está guay, This is your team. Make it the way you like. Recruit skillful people, adapted for various types of missions, or go with weirdos and grannies. No one's here to judge. So get out in the streets and assemble your dream team. London is calling. ¿Qué pinta tiene el Watch Dogs? Se está quedando en octubre, noviembre. O sea, octubre, noviembre este año. Es un espectáculo simplemente por las nuevas consolas. De dinero va a ser un espectáculo el que se gaste y el que se genere en esos días. And today, I'm happy to announce
that an old friend is coming back. Ojo, ¿ves lo que decía? Alguien de los antiguos tiene que salir, ¿eh? O sea, ¡hostia! Aidan Pierce era el del primero. En el segundo ha sido un cameo, ¿eh? Lo que pasa es que este tío, el problema que tenía en el primer Watch Dogs es que era como muy Aidan Pierce. Sí, 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 ojo, ¿eh? Ojo, qué estilazo, ¿eh? El problema del primero es que... ¡hostia! Es un personaje único y tiene su propio arco de historia. Disponible con el pase de temporada. Bueno, así que para el día 25 vamos a tener... No sé, es que son muy tochos todavía, no sé si se puede decir, pero... Puede estar, ¿eh? No se puede decir nada, ¿no? El 25 de noviembre puede pasar algo tocho, ¿eh? O sea, puede que haya un directo tocho. Puede ser. Ya, lo de Aiden me mola un pollote, como decía, su defecto a lo mejor es que en el primer Watch Dogs es muy... ¡Oh, qué trágica es mi vida! Tengo que matarlos a todos y hackearlos porque soy así, pero... Sorpresa el día 25. Pero estaba bueno. ¡Sorpresa! Sí, el 25, pero de noviembre. Sí, sí, de noviembre. ¡Hostia! ¡Un trial nuevo! Perdón. O un step con... ¿Step 2? Tiene más pinta de un step nuevo o step 2 que un trial, la verdad. Yo, con el permiso de ustedes, voy a hacer un café, pero... ¡Café, coño! Me cago en 10. Voy a hacer café... Step 2, ¿no? ¿Qué cara? ¿Qué cara es esta? Sí, sí, es un step nuevo, creo, viejito. ¿Te acuerdas del juego este? Ah, ¿no? Raider Republic. Hostia, pues yo pensaba que era un step nuevo, ¿eh? O sea, lo daba 100% por hecho que era el step, ¿eh? Pues me acaban de dejar el culo, pero cambiadísimo, ¿eh? No. Pensaba que iba a ser el step, ¿te acuerdas? Este que... de Ubisoft, que era de ir por la nieve, que te hacían los descensos por las montañas nevadas y demás. Y yo digo, vale, esto es una secuela, pero con más cosas en el desierto y tal, pero no tiene nada que ver con el step. Ojo, este es un juego de los típicos que piensas a lo mejor va a ser una risa, voy a echar un par de partidas y acabas viciado. Y si tiene multijugador como pareja, hombre, no creo que haya 300.000 personas, que en Next no sé cómo será, porque todavía desconocemos, porque hoy en día las consolas que hay son bastante capaces de ofrecer un multijugador bastante grande. A lo mejor en Next puede ser un espectáculo. No sé con cuántos jugadores contará, pero es un concepto interesante, ¿eh? Y sorpresa que no sea un Step 2, la verdad. Hombre, yo imagino que algo habrán cogido del Step, porque si lo hace Ubisoft y tiene esos parecidos, hay cosas que puedes aprovechar, ¿no? Mola. Ojo, ¿cómo se ve? Se ve raro con los juegos. Hombre, es que de Ubisoft, ¿a ti que te gusta no? El de Division, a lo mejor. No, our philosophy was to be able to welcome different kinds of players, let them enjoy the game the way they want, choose their setting, choose their... O sea, para mí realmente es Step 2 añadiéndole cosas. Pero bueno, le cambiamos el nombre Raider Republic. Me parece espectacular. A mí el juego que me gusta es el viejito que va volando por la casa. Ojo, capturado dentro del motor en Next Gen. Dependerá de cada plataforma la calidad gráfica. El de app. Ese es el juego. No, yo no quiero más. Bueno, vamos a poner un poquito más. Bueno, no, es verdad, si van a hacer café ahora. Ah, pues no, pues guárdala. Lo que queda para hacer. Tenemos una cola con una
pizzas y sus mapsas. Las mapsas. Hostia, qué guapo, A mí es que esto me mola un pollo de verdad, Pero ¿cuánta gente se va? ¿A cuánta gente va a ver en un juego? Pregunta seria, Si son 100 personas va a ser o sea, de 50 para arriba me parece una locura. Y si son 100 personas va a ser la polla ya, o sea, va a ser espectacular. Hay un tío con una mochila cohete, míralo. Partidito francesa un poco. Esto puede ser un melocotonazo de juego, ¿Cómo es que va una persona así sin nada? Esto puede ser un melocotonazo de juego, Depende de las depende del control y las mecánicas, de lo complejo que sea. Porque si es así bastante tirando arcade, la gente se va a viciar, pero espectacular, Freestyle, slopestyle, enduro, or downhill. As you grow, the drip gets so slick, and it'll help you drop bigger clips. Qué guapo, Esto es para jugar con colegas. We the riders assure epic events to build your rep. Welcome to ¡Ese calorazo! It's time to make some history. Sign with hot sponsors and qualify for Ojo, Red Bull, los X Games, Sarah. They never stop doing things for the first time. Red Bull Rampage, the harshest and most unforgiving canvas for big mountain riders. Oh, se ve guay, Se dice Sarah, no Sara. Sarah. I can't even begin to express how. Hostia, es que se ve guay, Este juego, como pegue bien, es un pepinoso. El hombre con la mochila, el CJ. No, creo que se fue porque no tenía mega. Entonces le iba mal. Yo me ¿cuánta gente hay en paracaídas? Me cago en la puta. Va a ser una locura, O sea, si hay puntos de partida o rutas establecidas que puedas hacer con gente, va a ser una locura. O sea, va a ser muy top. Sí, bueno, y sitio es que se ve guapo. Mira tú con las mochilas. Las mochilas cohetes. Que aproveche, Andrea. Que aproveche, Andrea. Hostia, que va a tener multijugador competitivo, por así decirlo, en plan... Son por lo menos 50 jugadores, por lo que se ve. Este que te dije yo que estaba así sin nada. Sí. Hombre, claro, tú puedes personalizar al personaje como... Que hostia se pegó. Creo que son 100, O sea, creo que son 100 jugadores. Es que 100 me parece una locura, pero... Es que es mucha gente. Entre 50 y 100 yo diría, 25 de febrero de 2021, ojo, Obviamente para próxima generación y generación actual. Ya terminaron, ¿no? Supongo. Today you got the first in-depth look at Immortals Phoenix Rising. Caught a glimpse of Prince of Persia Sands of Time remake. Got to fight off 7 evil exes. El Scott Pilgrim, pepinazo. Prince of Persia, pepinazo.
and witness the big reveal of Riders Republic. Este también pepinazo, Riders Republic. Step 2. You can expect more reveals and news in the next Ubisoft Forward. Be sure to stay tuned for the post-show, featuring a walkthrough of Immortals Phoenix Rising and a Roller Champions show match. Pues va a haber otro forward. Hello everybody and welcome to the Ubisoft Forward post show. I'm Mimi, community developer Hola. on Immortals Phoenix Rising. Que sí, ese juego va a ser la hostia. Questions for us. So reach out on social channels and I'm gonna tell you about it in a moment. But first, let's jump into the game in an area dedicated to the god of blacksmiths, metalwork, and invention. This is the land of Hephaestus. Ojo, en 4K. Hello everyone. Este es My el name Immortal, is Scott ¿no? Phillips, game director on Immortals Phoenix Rising. Today I'm incredibly excited to show you a sneak peek of our unique game. Immortals Phoenix Rising is an open-world action-adventure game with a fresh, stylized look and feel, heavily inspired by Greek mythology. It's a tale of the Lo de gods Aiden told Peak by me the parece gods la hostia, themselves. pero que seguramente On this vaya a ser epic solo journey, con you'll pase play de as Phoenix, temporada. a fully customizable Greek warrior. According to prophecy, Phoenix is the only one who can save the Greek gods from Typhon, Me pone muy the deadliest denso. Titan of them all. To do this, Phoenix will explore the Golden Isle, a mysterious mythical island dedicated to the gods. Dice, me va Today como we 30 join her as she segundos arrives in atrasado. Hephaestus' cage to reignite his legendary forge to gain his assistance in the upcoming battle against Typhon. Me va 30 segundos atrasados. Two paths to relighting the forge of Hephaestus lie before us. We could challenge a Minotaur and his friends to unblock the air vents, 30 or segundos. reignite the hearths of the forge. Espectacular, ¿eh? Both will lead us to face a legendary automaton. Let's go to the forge. Before we start our adventure, we'll use Farsight to scout the journey ahead. This rift seems interesting. Let's make our way there. During her journey, Phoenix will reclaim legendary pieces of equipment, such as the wings of Daedalus seen here. These wings allow Phoenix to soar through the air. Your flying companion, Phosphorus, will join Phoenix on her adventures as well. More on that later. Here's a nice opportunity to gather some ingredients. We'll use them for potions later. In Immortals Phoenix Rising, combat is an acrobatic, airborne, over-the-top mythological experience. With her powers, Phoenix can dominate these soldiers. But this Cyclops is another story. Boulders are his weapons. Tía, me pone un poco nervioso de todas las pociones ahí a la izquierda, tío. Ultimate weapons are her godly abilities. That move was Athena's Un poco bastante, la verdad. And now for a bit of Ares' wrath. Ouch, that's gotta hurt. Smashing the ground is also one of his favorite attacks. Let's take a health potion just to be safe. Another chain of ability attacks and he's knocked out. Stunning enemies provides an opportunity to get in a lot of hits to regenerate stamina. Now we'll finish the fight with Hephaestus' hammer. Boom! When enemies are defeated, they shed adamantine, used to upgrade Phoenix's gear. Now that the fight is done, we can make our way towards the rift. Rifts are tears in the veil to the underworld of Tartarus, Typhon's realm. Vaults of Tartarus challenge your wit, logic, and dexterity, and are also a place to combine your abilities and combat skills to solve puzzles and navigate your surroundings. Across dozens of vaults, you will face a huge variety of challenges, where you'll need to mix and match your weapons and skills to overcome them.
Waiting at the end of each vault is a lightning bolt of Zeus. Using their legendary power, Phoenix can upgrade her stamina. Hidden chests lie in each vault. Uncover them to seal the rift. No sé por qué, o sea, me parece raro. On the Golden Isle, Typhon's army lurks around every corner. And as we all know, where there are enemies, there's loot. Gliding with the wings of Daedalus is always a joy, but we need to keep an eye on how much stamina we're using. Since flying harpies can be a challenge to reach, we can use the bracers of Heracles. Hay mucha gente rayada con... Es que el Príncipe de Persia lo anunciaron solo para consolas actuales y sale el año que viene, tío. O sea, como no... Sale para la próxima vez, no entiendo. Like the Cyclops, Minotaurs also love to use the environment to attack Phoenix. But with Heracles' bracers, we can grab them and throw them right back. He'll also try to hit you with those nasty horns or slash you with his claws. Si se puede quitar lo de los objetos a la izquierda, me quedaría más tranquilo. Pero me pone como muy... Incluso si se pudiera quitar lo que está en la esquina abajo a la izquierda y lo de la esquina abajo a la derecha, me quedaría más tranquilo. Me pone muy nervioso, no sé por qué. Me da como sensación de... No sé, de MOBA, tío. Me recuerda al Smith, te juro. No sé, algo raro. The Golden Isle is filled with epic scale puzzles inspired by Greek mythology. Each trial will require you to discover, understand, and then solve the challenge. These trials are found scattered across the entire world, just waiting to be found. When completed, you'll earn coins of Charon to be used in upgrading Phoenix's skills and abilities. Que sí, no te pone nervioso abajo, eso a los lados. Me pone tenso, te lo juro, Now that we've put our wits to the test, let's move on to the next part of our quest. The first step to relighting the forge is to destroy some of the corruption that Typhon has spread over the Golden Isle. ¿En serio que el Rubius va a ser un NPC dentro del Watch Dogs Legion? Lo estoy viendo porque me quiero partir la polla. El Rubius es un NPC dentro del Watch Dogs Legion. No puedo. Me cago en la puta. Por favor, que pongan a Willy Rex. Por favor, que pongan a Willy Rex. Por favor, que pongan a Willy Rex. Por Dios santo, tío. It is where Phoenix will reunite the gods to defeat Typhon. All of Phoenix's progression and customization. Te lo juro, pago. O sea, pago 120 euros si es falta. Pero que pongan a Willy Rex como personaje. Perfect for the fight to come. Te lo paso. O sea, que no es ni coña, On her journey to defeat Typhon, Phoenix will need Te lo pasé por Twitter. With our new ability, restocked potions, and increased health and stamina, we're ready for this final fight. Built by Hephaestus, but corrupted by Typhon, this automaton can unleash lasers on Phoenix. Tío, me pone muy nervioso lo de las cosas abajo, te lo juro.
O sea, no sé si es que me estoy volviendo un maniático o es que son muchas cosas. Me pone nervioso. Y sale el Rubio en el Watch Dogs, tío. ¿Qué pasa? The automaton's uppercut is quite deadly, but this combo will knock him right out. Te lo juro, si hubiera sido Willy Rex, Gotti, ¿eh? O sea, si hubiera sido Willy, Gotti, directamente. Iba a decir otro personaje de YouTube, pero prefiero no decirlo, que a lo mejor me hace un vídeo funándome. Así que prefiero callarme. And he's history. Power has been restored to the force. El Rubius, tío, es que no puedo. Hephaestus' workshop is roaring back to life. O sea, tú imagínate realmente la puta importancia y a cuánta gente llega a esas personas para... Joder, Andrea, por favor. ¿A cuántas personas llega como para aparecer dentro de un juego, colega? O sea, espectacular, ¿eh? Trials, more larger-than-life monsters, and more adventures await you on the Golden Isle. Thank you for watching. See you December 3rd. Joder, a niña, no le salió bien la jugada ni nada. Firmó contrato millonario con Mixer, Mixer chapa, se pone a hacer directos aleatorios y ahora, ¡pam!, contrato con Twitch. Espectacular. Así sí me gusta. Me sentí obligado a hacer este vídeo porque un hombre random en su directo me dijo que si apareciera en el Watch Dogs Legion era gracioso. Algo así sería el título de Dan. And now that you've gotten a look at the game, we want to know what you think. So join the fun on socials. Once again, I'm Mimi, and this is Immortals Phoenix Rising. Now, Ubisoft Forward post-show continues. Roller Champion, what you got? Ojo, para quien vea The Voice, van a sacaron una precuela sobre el carnicero, me parece. Ojo, cuidado, ¿eh? Sometimes we witness some pretty impressive plays in these workshops. And so, for your eyes only, here's one of the nail-biting match that we had, commented by one of its participants himself, Grant Haynes, also known as Fickle Platypus. We hope you enjoy it. Hello and welcome, skaters. My name is Fickle, and today we'll be going over some gameplay footage provided by the private workshops in which we will be showcasing some of the newest moves coming to Roller Champions. Before we get the show started today, we'd like to give a special shout out to all the players providing the footage today. Hubiera sido la hostia, dentro del Watch Dogs Legion. Habilidad especial. Vas a hacer una misión, lo descubren y te dedico un vídeo. And as we get started today, we will be showcasing the Mayan Stadium over in the magnificent Chichen Itza Arena. So if you've never seen Roller Champions before, it's a game about speed, high action, and... Te hackea el móvil y en vez de bloqueártelo, sacar información, pone su vídeo de ¡qué asco te da! En bucle. Así en plan, funación extrema. Eso sí me daría, o sea, me deja más tranquilo que me roben los datos, que me revientes el móvil o que me violes a poner ese vídeo en bucle. De verdad, te lo juro. Orange and Razor are off to a quick start here, already collecting the 1. And over to the 2 marker, backtracking instead of going the normal way, something you'd see in high level pretty commonly. And a nice challenge there from Trash. Este juego debería haber salido ya, tío, pero hace más tiempo que la polla. This is where all the laps start. They do have to start over back. Tengo ganas de jugarlo, no matter where you pick it up, if you change possessions, you always have to restart your lap back over. El tío ese está jugando. ¿Qué está haciendo? Parece que está muerto en la silla. O es el que lo está comentando. Creo que es el que lo está comentando. Pero como tiene los ojos así, estilo Will Red.
looks like Razor almost got to it, but he was a little bit out of position on the back side of the net instead of the front side, trying to use that new uppercut mechanic to get a quick block in. One of the newest features to be added, which makes blocking and really gaining speed without the ball much, much easier than previous editions. Here we go, Orange team down by 1, but it's pretty early in the match. The game lasts about 7 minutes. La violación está fea. So if a team is leading at the end of regulation, they will score there. Poppy Kev with the uppercut, and it looks like Fickle's actually going to take the challenge there. En verdad tengo una manía de decir Quick dump over to Razor just to get esa palabra demasiado. Danger zone. Y está fea, pero es que la utilizo y me sale sin querer. Porque estoy acostumbrado a decir, aunque sea una burrada, en modo broma. Plan, cuando se va alguien, no, ten cuidado que no te violen o cosas así. A ver, es tenso, pero a veces mi mente no funciona como debería. Sí, este juego lo anunciaron yo no sé hace cuánto tiempo y no ha salido todavía. Y dice que se ve para el año que viene todavía, que este lo vamos a ver un par de veces más. El hombre está comentando, parece que está muerto. Tío, ¿cómo hubiera molado que en el Watch Dogs hubiera salido Willy Rex? Te lo juro, ojalá metan unos datos y salga, tío. Cara ya Willy Rex, pues por toda mi polla yo quiero salir. Ah, no, espérate. Sorteo. Un sorteo, el de la cuenta oficial de Watch Dogs, que te viene una figura de su personaje. Y la colección, o sea, la edición coleccionista del juego. Y la figura de su personaje firmada por él. Hombre, voy a participar porque si me toca esa figura la vendo y profit. Totalmente. This a double block from the orange team on the net, so Poppy Kev's not going to have any of that. He's just going to keep going, using the space provided. But here comes me from the backside. You didn't see that one coming, Kev, did you? Because I boosted off of B using the grapple mechanic and then the extended tackle thereafter to get that extra bit of distance on Kev. Definitely caught him off guard there. Nice bit of team play from us on the orange team. Poppy Kev. This guy, man. Not very flashy, but he knows how to make the space he's provided. Just staying on the bottom of the bowl here. Really not gaining all that much speed, but really, if nobody's challenging, you don't have to. Here it comes. Goals open here. Does he take the shot? ¿Cuánto sale el score feeling? No. Que sí, o sea, sí, o sea, la figura del Rubio, o sea, una figura del personaje del Rubio dentro del Watch Dogs, firmada, más una edición coleccionista del juego. O sea, vendo la figura del Rubio firmada y no sé ni cuánto dinero me pueden dar, porque solo hay 3. Willy, sí, o sea, si saliera Willy, te lo juro, main character, lo utilizo de personaje principal, pero 100%, O sea, voy ahí haciendo vídeos de no sé, del mundo Vegeta con Willy Rex a tope y la skin de Builder Left 4 Dead. Espectacular, Que si el presentador parece que está muerto, míralo, se está doblado. Tú me dices que está muerto y yo te creo. Porque se mueve. El score feeling 15 euritos. Melocotonazo, Ese va a caer, pero durísimo. Bueno, sí, de Carmalán, es verdad. Es que yo soy viejo, Andrea. Tienes que entenderme. Yo soy Ol. Cuando yo veía a Willy Rex y me gustaba, todavía estaba el Blanco Juna acá antes de salir. Entonces, estamos hablando de hace 10 años ya. Mira, en directo voy a poner Bendecidos por mis padres. Voy a poner en directo, pero espectacular, Te lo voy a todo el mundo. Espectacular. La participación que voy a poner para lo del guazo. Un segundo, por privacidad, que no quiero que me roben la cuenta.
Si pongo la participación en directo, seguro que me da buena suerte. I'm shadowing Kev there on the pass to make sure I can cover him just in case that option is open. Ojo, con filtering aquí. Una notificación de que inicie sesión o no puede ser. Tengo que cambiar el título al directo porque la lié. Quería hacer referencia a Star Wars por el Ubisoft Forward, el 2. Y claro, me vino el regreso del bug, pero no, sería el contraataque del bug, el regreso del bug en la sexta parte, que sería la tercera. Muy mal, o sea, intenta hacer referencia y me sale todo mal. Joder, le retuiteé hace nada. Lo siento, Andrea, porque salió el Pennywise por ahí. No pasa nada, no te preocupes. Gracias, papá, por el café. Néstor Cristo. Qué rico el café. Oh. Sigue What 2, España. What 2. Joder, es que esto es para un canario, putada, Mira, mira, la figura del Rubio, míralo. Míralo. La figura del Rubio, firmada por él, solo 3 en el mundo. ¿Qué? Sí, sí, sí. Vale, seguir a lo de esto. Ah, participar en... Joder, tío. Nah, tengo que quitar esto otra vez por privacidad, que no quiero cambiarlo. Yo sí puedo iniciar sesión con... Es que... Qué pesado, Frank. Tengo que visitar a Watch Dogs en Instagram. Yo la primera vez que entro en el directo... ¡Ay, mira! Es gracioso. Como mínimo vamos a decir que es gracioso. Ya que el Rubius te guste o no, pues seguramente no te guste. O sea, yo sé que a ti antes sí, pero... Yo creo que el último vídeo que vi del que me hizo gracia fue el de Skyrim, de la flechipolla. Así que imagínate. Joder, estoy quedando como un viejo de mierda, te lo juro, Tengo que retuitear el tweet del Rubius para poder participar, tío. Me cago en la puta. Mira, el Rubio. En el WhatsApp, como personaje jugable. Si fuera Willy, es que te lo digo, si no fuera el Rubio, si fuera Willy Red, lo vuelvo a repetir. Si fuera Willy Red, sería la polla. O sea, sería Joti el juego. Se lo puede vender a ¿Yo? And get this up, Razor with the clutch. He has been disappointing time and time again this game, but in the final. Tío, si ya lo retuiteé, ¿qué más quieres que haga? Get it back to 3-3, and we're going in. Que ya retuiteé lo del Rubio, tío. ¿Cuántas veces quieres que lo retuitee? Golden goal situation. Any amount of points. Sí, menos mal que no tengo que seguirlo. So all you have to do is complete one lap. It's all on the line here. If no one scores within those 2 minutes and 12 seconds, it will go to a tie. But I have a feeling this probably going to get decided here. Sí, es que tú échale... ¿Cuánto tiempo tiene ese vídeo, el de la flechipollas del Rubio? Es que estoy quedando como un boomer total, yo soy joven. Sí, mi padre es joven. Yo tengo ahora 20-15. Mira, sorpresa para los del directo. ¡Pam! Espectacular, Eso sí, la compresión de Twitter, Dios me la guarde, porque está bien hecho, pero parece que el juego de Play... No es ni Play 2, Play 1. Muy mal lo que es Sí, el detalle, que parece que está difuminado. F por mi panita el Rubio. That is the high intensity action you expect from Roller Champions, guys. Thank you so much for watching today. It has been an absolute honor to be a part of these workshops as a player and as a commentator. So I hope you enjoyed this content. Please make sure to follow Roller Champions. My name has been Fickle one more time, and we'll see you in the rink. Uf, Akira, qué peliculote. Qué peliculote, colega. ¿Dónde están los fichajes? Plan renove del game. Ya de nuevo. Y poco más, la verdad. Yo creo que nos vamos a ir a tomar por culo ya.
Bueno, vamos a ir a tomar por culo. Yo creo que sí, porque ya... Di que nos vamos a tomar por culo. Nos vamos a ir a tomar viento. Por culo. Se pueden decir palabrotas en mi canal. No, que después nos echan del canal. ¿No? Pues bueno, mi gente. ¡Toma por... Voy a poner algo para despedirnos, en plan... Venga, gente, hasta la próxima. ¿Puedo poner la canción del funado? Hasta la próxima, gente. ¡Hasta la próxima! Voy a poner un de mazo para acabar. Bueno, gente, gracias por haberse pasado. Ando buscando un cabrón para partirle su madre. El mismo suelo que pisa hoy lo va a llenar de sangre para quitarle la vida. Ya se me está haciendo tarde. Quiero enseñarle a ese perro a quien debió respetar. No conoció la nobleza, pa'l que le dio de tragar. La muerte viene conmigo, ay, se lo voy a mandar. Él solo pidió la muerte al hacerme una traición. Le di toda mi confianza y me resultó rajón. Ya no va a llegar muy lejos, su destino es el panteón. Traigo el dedo en el gatillo, ansias ya tengo de verlo. El asunto es entre dos, nadie trate de esconderlo, porque también traigo parque pa'l que quiera defenderlo. Lo que perdí no me apura, para mí eso es lo de menos. Aquí se gana o se pierde, eso ya todos sabemos. Duele más cuando un amigo resulta peor que veneno. La traición no la